Sublime gracia del Señor. Voy a invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 3 al 6. Mateo 5, del 3 al 6. ¿Listo? Mateo 5, del 3 al 6, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta mañana yo quiero suplicar que me ayudes a exponer este mensaje con temor y con temblor. Que todo lo que salga de esta boca sea tu palabra, para el provecho de tu pueblo, para la edificación de tu obra y para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a discernir y a alimentarnos de este mensaje, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen? Bueno, hoy en día ya no se utilizan casi, ¿no? Porque las contadoras de billetes tienen sensores que detectan los billetes falsos, pero hace un tiempo los que son del Chavo del Ocho y del Lobo del Aire asistían a las maquinitas con un tubo fluorescente de color moradito, ¿cierto? Un tubo de luz ultravioleta. Y uno ponía el billete allí y ahí se sabía si el billete era falso o era genuino, ¿sí o no? O sea, esa maquinita de ultravioleta era una prueba para verificar la autenticidad del billete. Nosotros en esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, tenemos una maquinita ultravioleta que nos va a permitir probar tanto la doctrina como la práctica cristiana. Nos va a permitir probar nuestro entendimiento sobre la doctrina de la justificación y nuestra práctica cristiana. Si realmente nosotros estamos viviendo como Dios demanda de nosotros, buscando su justicia cada día, buscando ser santos. Entonces esta bienaventuranza va a evaluar dos cosas. Uno, nuestra doctrina. Dos, nuestra práctica. Bueno, de hecho, todo pasaje de la Escritura evalúa en nosotros eso, nuestro entendimiento y nuestra praxis, nuestra práctica cristiana, ¿sí? Entonces el título del sermón de hoy es Las pruebas del hambre. Le iba a poner los juegos del hambre, pero no. Las pruebas del hambre. Vamos a ver si en realidad tenemos hambre y sed de justicia, ¿sí? Hoy es más la predicación enfocada hacia lo práctico. Vamos a ver dos punticos. Número uno, la prueba de nuestra doctrina, y número dos, la prueba de nuestra práctica cristiana, ¿sí? Y un tercer punto de aplicaciones o conclusiones. Entonces vamos a comenzar por el principio. Primer punto, la prueba de nuestra doctrina. Cuando uno predica el evangelio de la gracia, que es el evangelio bíblico, resulta interesante ver que las personas presentan dos objeciones. O sea, se oponen de dos formas a la predicación del evangelio. ¿Cuál es la primera? El evangelio de la gracia es ponerlo todo fácil.
Ay, gracia, gracia, gracia. Sí, ustedes son los de la supergracia, los que dicen que todo es por gracia. Entonces al cielo se va fácil, por gracia. ¿Qué necesito para ser salvo? Creer en Cristo. Ay, sí, ¿cómo no? Y está la otra objeción. Bueno, al cielo se va por gracia, pero hay que vivir en santidad. Ah, no, ustedes la ponen muy difícil. Ay, sí, hay que ser santos. Y entonces la gracia. Estas personas son chistosas porque se contradicen, ¿no? Primero, dicen que por gracia es muy fácil, pero cuando se les habla de vivir una vida santa, dicen, no, eso es muy difícil. Y entonces, ¿dónde queda la gracia? La segunda objeción es que cuando la sana doctrina, el Evangelio de Cristo nos habla de una vida santa, de una vida justa, de ser temerosos de Dios, entonces dicen, no, no, ustedes son legalistas. A toda hora hablando de santidad, a toda hora señalando el pecado. Eso es legalismo, yo por allá no vuelvo. Esa es la otra objeción. En contra del verdadero evangelio, en contra de la doctrina de la justificación por la fe. Cuando las personas oyen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando decimos que la salvación es exclusivamente por gracia, que es un don de Dios, que no lo podemos merecer, que no lo podemos obtener, que no podemos hacer nada, nada para ser salvos. Miren, es increíble. Los cristianos somos personas de fe, pero es increíble. Yo creo que ahí es como que hasta ahí le llega a uno la fe, ver personas que están en las iglesias que todavía creen que deben hacer cosas para ser salvos. No, sí, yo sé que yo tengo que cambiar. Yo estoy trabajando en eso. Yo me estoy esforzando. No, eso es como amarrar al lobo. Yo puedo tener un lobo en casa y amarrarlo y lo tengo ahí tranquilito, pero sigue siendo lobo. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, porque el hombre ¿cómo está? Agonizando espiritualmente, enfermo espiritualmente, con fiebrecita. No, está muerto espiritualmente. No hay nada que el hombre pueda hacer. Entonces, cuando uno habla del evangelio de la gracia, cuando uno dice que la salvación es por gracia, las personas dicen, ¿y eso cómo es que por gracia? Sí, porque tú no puedes hacer nada para ser salvo. Es Dios quien hace todo para salvarnos. Entonces, estas personas, como desean justificarse a sí mismos, dicen, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, eso es demasiado fácil. Y en segundo lugar, la salvación debemos ¿qué? Debemos ser preservados, debemos perseverar en la salvación. Lo dice el apóstol Pablo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, sin negar la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos 5, 20 y 21? Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Allí anótenlo. Yo se lo leo. Romanos 5, 20 y 21 lo acabamos de leer. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley se introdujo para señalar mi pecado. Es decir, abunda el pecado. ¿Por qué? Porque la ley lo señala. Si no hay ley que señale el pecado, pues yo no soy consciente de mi pecado. La ley se introdujo para que yo me diera cuenta de mi pecado. Para, en ese sentido, abunde el pecado, no cuantitativamente, ¿cierto? Sino cualitativamente. Me señala mi pecado la ley. No matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Ella señala mi pecado. Pero cuando yo veo mi pecado
y veo que no puedo hacer nada contra el pecado, entonces Pablo dice, la gracia es más poderosa, sobreabunda la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia de Jesucristo reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así la gracia reine por la justicia. La gracia y la justicia son conceptos inseparables. Inseparables. Es decir, yo no puedo decir que vivo en la gracia, pero que no tengo nada que ver con la justicia. Yo no puedo decir que estoy en la gracia como si fueran dos equipos, el Real Madrid y el Barcelona. No, yo soy del Real Madrid, yo soy del Barcelona. Entonces yo no puedo ser del Real Madrid y del Barcelona. No, yo soy de la gracia. No, yo soy de la justicia. No, la gracia reina por la justicia. Si yo recibo la gracia de Dios es porque Cristo me ha justificado y por lo tanto tengo una vida nueva para vivir como me venga en gana. No, porque la gracia y la justicia no se pueden separar. Si yo estoy en la gracia, tengo que vivir ¿qué? En la justicia de Jesucristo. Entonces, quienes entienden lo que verdaderamente significa la justicia de Dios, nunca objetan el Evangelio. No es que el Evangelio lo hace todo muy fácil. No, las personas no objetan. Entienden la justicia, entienden que si la salvación no es por gracia, no hay salvación. ¿De qué otra manera habría salvación si no es por gracia? No es que la salvación sea algo fácil, no, la salvación fue imposible. La salvación no es algo fácil, la salvación es imposible. Pero el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación no, la gracia no es algo fácil, porque decir que la gracia es fácil es la gracia barata, es decir, las personas que dicen que conocen el Evangelio, que están en la gracia, pero viven como cualquier otra persona. Eso es gracia barata. No. Para nosotros es por gracia la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo la compró. Un ejemplo. Yo le voy a dar un regalo a Génesis. ¿Ella qué hace? Recibe un regalo, ¿cierto? Pero para mí no es un regalo. Que a mí me tocó comprarlo. A mí me cuesta dinero. Eso para aquellas personas que reciben regalos y los dejan por allí. Reciben el regalito de cumpleaños y dicen, pero es que no me gustó y lo dejan por allí. Lo tienen en poco, como algo barato. Pero la persona que lo compró tuvo que sacar el dinero del bolsillo, tuvo que trabajar para comprar ese regalo. A ella sí le costó. Entonces cuando una persona recibe un regalo y sopesa su valor, dice, no, esto le costó a esa persona, por muy económico que sea, lo aprecia, ¿cierto? ¿Qué hacen las personas hoy? Reciben la salvación de Jesucristo como una baratija. Dicen, sí, la salvación es por gracia. Y viven como quieren. Son como esas personas que reciben un regalo y lo tiran por allí porque como no es un reloj Rolex, ¿sí? No es una joya costosa, entonces la menosprecian. Pero a la otra persona le costó. Y la salvación tuvo un precio, que lo pagó Jesucristo, el precio de ser castigado por la ira de Dios. Así fue que se hizo justicia, para que yo ahora pueda ser salvo por gracia. Pero no están divorciadas las dos. La justicia no se divorcia de la gracia de Dios. La gracia reina por la justicia de Jesucristo. Quien entiende la justicia de Dios y la gracia, quien entiende el Evangelio se da cuenta que sin Jesucristo no hay esperanza, que sin Jesucristo estaríamos completamente perdidos. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2.
Claro, porque acabamos de leer ese versículo tan bonito que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Chévere, porque la gente lo interpreta erróneamente. Bueno, entre más peco, más gracia. Y el apóstol Pablo, como una persona sabia, se adelantó. Y en Romanos 6, versículo 1 dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces no hay gracia barata. El capítulo 5 finaliza hablando de la gracia y el capítulo 6 inicia hablando de nuestra responsabilidad, de alejarnos del pecado por el hecho de estar en la gracia. Bueno, como hay gracia, entonces vamos a vivir como nos venga en gana. No, en ninguna manera, porque tú estás muerto al pecado. ¿Cómo vas a vivir aún en él? Entonces esa objeción es echada por tierra. Es que la gracia es hacerlo muy fácil. No. Pablo dice, tú has muerto al pecado. Si estás en la gracia, estás muerto para el pecado. No puedes vivir en pecado. Segunda objeción. No, pero entonces si ustedes lo ponen así, de que tenemos que vivir en santidad, de que eso es ponerlo muy difícil. Mire, yo escuché una vez un predicador en una congregación que dijo que la Biblia era muy bonita. En eso no se equivocó, porque la Biblia es hermosa. Que la Biblia era muy bonita. Que lo que le decía la palabra de Dios era muy bueno, en teoría, pero que la práctica era muy diferente. O sea, este hombre, basado en sus problemas, en su amargura, estaba acusando a Dios de injusto. O sea, le estaba diciendo, sí, Señor, claro, Jesús hizo todo eso porque Jesús era santo y sin pecado, pero es que esa vara está muy alta para nosotros. Ese estándar está muy alto para nosotros. Es que sí, me lo han dicho a mí. Claro, sí, usted habla muy bonito. Es que eso que usted dice es muy... sí, decirlo es muy fácil, pero a ver, practíquenlo. Es que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es llevarlo a la práctica. No, lo que dice la Biblia es palabra de Dios. El problema soy yo, que no soy capaz de llevarlo a la práctica. Pero la Biblia no tiene ningún problema. O sea, la Biblia no nos plantea una utopía. ¿Qué es una utopía? Un ideal inalcanzable. No, la Biblia nos dice, las cosas son así. Y tú tienes que conformarte a lo que la Biblia dice. No soy capaz, el problema es tuyo. Por tu incapacidad moral, es decir, estás muerto en pecado, o porque eres un cristiano que no ha madurado, o porque estás débil en la fe. Pero siempre el problema lo voy a tener soy yo. La palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, predicar la justicia, predicar la santidad, predicar que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, no es legalismo. Es lo que enseña la Biblia. No es poner la vara muy alta. No, pero es que hay que llegar temprano a la iglesia. ¿Cómo así? Si el domingo se hizo para descansar. Eso de que hay que asistir al culto de oración, ¿cómo así? Yo oro el domingo cuando voy a la iglesia y esa oración es tan poderosa que me alcanza para toda la semana. Que hay que leer la Biblia todos los días, que hay que hacer un devocional, ¿cómo así? No, el problema no es la Biblia, el problema no es el pastor, el problema no es la doctrina, el problema eres tú. Que o estás muerto en tus delitos y pecados o no has querido madurar y estás entorpeciendo la obra del Espíritu Santo en tu vida, con tu negligencia, con tu apatía. Y si eres hijo de Dios, ¡tacat! El Señor te va a poner a andar derechito, te va a disciplinar. Entonces esas son las dos objeciones. Primero, ustedes la ponen muy fácil con la salvación por gracia. Segundo, ustedes la ponen muy difícil con eso de ser justos y santos. ¿Por qué? Porque para estas personas la justicia
no es andar en rectitud delante de Dios. Para estas personas la justicia es ser decente y moral. Yo no mato a nadie, yo no robo, yo no bailo pegado. Soy una persona decente. Tengo buena reputación en la comunidad. Para ellos eso es ser justo. Nada que ver con Dios y con su ley. Únicamente lo que ellos consideran que es decencia. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Anótenlo por favor. Romanos 8, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes leen este texto, y este texto encierra la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Estos dos versículos encierran la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la santificación. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que había algo que era imposible para la ley. ¿Qué era? Salvarme. ¿Qué es lo que no puede hacer la ley de Dios? Salvar al hombre. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No. En primer lugar, porque la ley no fue dada para eso. En segundo lugar, por cuanto era débil por la carne. Yo, por mi naturaleza caída, o el hombre por su naturaleza caída, hace ineficaz a la ley para salvarlo. ¿Por qué? Porque la ley dice, vas a hacer esto, esto y esto y esto, y yo no puedo. Entonces, ¿quién en cierta manera neutraliza la ley? La hace ineficiente. Yo, con mi debilidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy mi propio Dios. Ya, perdí. Entonces, yo hago débil a la ley por mi naturaleza, porque no la puedo cumplir. Y entonces, ¿qué sucede? Dios envía a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, es decir, lo que dice Filipenses 2, se hizo hombre. Y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él llevó nuestros pecados en su naturaleza humana. Y allí Él condenó al pecado. ¿Para qué? Para que Él, a través de su justicia y al cumplir la ley de Dios de forma perfecta, dice el versículo, la justicia de la ley se cumpla en mí. Es decir, yo no soy capaz de cumplir la ley. Él la cumple por mí. Muere en la cruz. Yo me arrepiento de mis pecados. Ahora la justicia de la ley se ha cumplido en mí. Y Dios me ve como una persona totalmente inocente. ¿Por qué? Por mí mismo, no, por lo que Él hizo. Y eso se llama imputación. A mí me es imputada su justicia, su santidad, y a Él le es imputado mi pecado, mi maldad. Él muere como un criminal. Y yo ando por la vida como un hijo de Dios. Hay un cambio de expediente, hay un cambio de roles, por decirlo así, para que lo podamos entender. Ahora yo soy hijo de Dios. ¿Y Cristo qué fue en la cruz? Un criminal. No porque Él fuera criminal, porque le fueron imputados mis pecados. Y yo soy hijo de Dios, porque en realidad soy hijo de Dios, santo y puro y perfecto. No, porque me es imputada su santidad y su justicia. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel a quien le ha sido imputada la justicia de Cristo, ya no anda conforme a la carne, ya no anda dándole rienda suelta a sus placeres y sus deseos. Ahora anda conforme a ¿qué? Al Espíritu. Anda conforme a los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios es espiritual. Obedece a Dios.
desea obedecerlo. Es que soy débil, sí, somos débiles, tenemos debilidades, porque es que de este lado del sol nadie va a guardar la ley de forma total. Por eso Cristo tenía que guardarla para nosotros. Pero teniendo ahora una nueva naturaleza, deseamos obedecer a Dios más que las cosas del mundo. Pero cuando una persona que dice que es creyente se caracteriza más por desear las cosas del mundo que por obedecer a Dios, es porque en realidad no es hijo de Dios. Y el evangelio para él es una religión. Yo voy el domingo allá a la iglesia, salgo de la iglesia y sigo en lo mío. Entonces, no es un hijo de Dios, es un religioso más. Si queremos presentarnos delante de Dios y vivir por toda la eternidad en su presencia, tenemos que ser como Él. ¿Por qué? Porque Él es santo y ninguna cosa corrupta podrá estar delante de Él. La Biblia dice en el libro de Habacuc que Él es muy limpio de ojos para ver el pecado. Él no puede ver al pecado. Él es tan santo que el pecado no puede estar delante de Él. Y si yo quiero estar delante de Dios, ¿cómo hago? Primero, antes de Cristo era un pecador. Y ahora en Cristo hay pecado en mi vida. Ya no soy pecador, ya no practico el pecado, pero hay un hombre viejo en mí que debo hacer morir todos los días. Tengo que mortificar ese pecado. Entonces, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios? Porque a través de su Espíritu Santo Él continúa una obra de santificación en mi vida, haciéndome cada vez más ¿qué? Más santo, más justo. No crea aquel que piensa que puede venir a la presencia de Dios en sus propios términos. No es que Dios es amor. Yo voy a la iglesia y ay Señor, esta semana tengo un negocio, ayúdame con el negocio. Y se arrodilla a orar. Hermanos, oren porque tengo un negocio esta semana. Pero vive como una persona del mundo. No piense que sus oraciones serán escuchadas. No piense que va a poder entrar a la presencia de Dios. Porque ninguna cosa inmunda o corrupta estará delante de la presencia del Señor. Ni ahora ni en la eternidad. Y por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa meta? Cuando Cristo venga por segunda vez. Es decir, para poder entrar a la eternidad, yo tengo que ser perfecto en todos mis caminos. Hermano, ¿eso es imposible? Claro que es imposible. Por eso solamente sucederá cuando Cristo venga. Pero en esta vida presente, Dios me encomienda la labor de ocuparme en mi santificación con temor y temblor. Yo tengo que trabajar, tengo que desear, tengo que tener hambre y sed de justicia. Querer cada día ser un mejor hijo de Dios, un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor estudiante. Cuando digo mejor estudiante, no digo yo tengo que ser ocupar el primer puesto porque los hijos de Dios están llamados a ser los primeros. No, cuando digo mejor estudiante, digo ser honesto en el colegio o en la universidad, tener integridad, no estar donde no debo estar, buscar la santidad. A eso me refiero. Ser un buen hijo, ser un buen papá. A eso estamos llamados, a ser un mejor hermano en la fe. Señor, a mí no me nace tener amor con... Señor, es que mira a los hermanos. Tengo que ser un mejor hermano para ellos. Amarlos como Cristo nos ama. Cuando caemos en cuenta de estas exigencias de Dios, vemos que no las podemos alcanzar por nosotros mismos. Y entonces, ¿de qué somos conscientes? De nuestra pobreza espiritual. Señor, esto es demasiado para mí. ¿Y qué hacemos? No vuelvo.
Señores, allá en esa iglesia predican muy duro, tiran mucho palo, yo no vuelvo. Me voy para una iglesia donde sea más suavecito el evangelio, ¿cierto? No, solamente tienes que venir el domingo, trae tus diezmos, eso sí. Si no puedes venir, envíalos en un sobrecito con nombre, apellido, el monto, ¿cierto? Y los envías, no importa, quédate en casa. No, Señor, esto es demasiado para mí. Ayúdame, necesito de ti, lloro por mi incapacidad y enseguida eso me motiva a buscar de Dios, hambre y sed de justicia. ¿Y la promesa cuál es? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se quedarán con hambre. No. El evangelio no es como los chitos. Uno compra un paquete de yuppies, se los come, adivinen, queda igual. Les compra otro paquete de yuppies, se los come, queda igual, eso no llena. La Biblia dice, el que tiene hambre y sed de justicia es feliz. ¿Por qué? Porque será saciado, Dios lo va a llenar. Solo al que tenga hambre y sed de justicia. Entonces ya pasamos nuestra doctrina por la luz ultravioleta, ¿cierto? La gracia no se separa de la justicia, la gracia no es hacer el evangelio barato, ni la justicia es poner un estándar demasiado alto que nadie lo puede cumplir. Son dos verdades que van de la mano. El cristiano es salvo por gracia, le es imputada la justicia de Jesucristo y ahora, por el Espíritu Santo, puede vivir en santidad. ¿Sí? Entonces cuando alguien diga, no, es que ustedes son los de la gracia barata, no, ninguna gracia barata. Es que ustedes son legalistas porque a toda hora hablan del pecado y señalan el pecado. No, es que deseamos cada día ser más santos. En segundo lugar, vamos ahora a pasar por la luz ultravioleta, nuestra práctica cristiana. Bueno, hermano Boris, usted habla muy bonito de tener hambre y sed de justicia, pero ¿cómo se hace eso? ¿Yo cómo sé que tengo hambre y sed de justicia? ¿Cómo puedo saber que estoy andando por el camino correcto? Segundo punto, la prueba de nuestra práctica cristiana. En segundo lugar, la prueba de nuestra práctica cristiana. ¿Qué significa ser saciado? Bueno, ser saciado significa que en el momento en que yo me arrepiento de mis pecados, Dios me llena. Significa que en la vida cristiana, cuando peco contra Dios y me arrepiento, Dios me llena. Cuando estoy falto, cuando siento que mis fuerzas no dan y vengo a Cristo, Dios me llena. Es decir, la plenitud de Jesucristo. El que se arrepiente de sus pecados y ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo no sigue buscando el perdón de Dios. ¿Ya Dios lo perdonó? ¿O hay que seguir buscando que no, perdón, Dios nos perdone, así como Martín Lutero antes de su conversión? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Es que yo no me siento perdonado y no me siento perdonado y no me siento perdonado. No. El que ha experimentado la salvación sabe que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Está seguro de eso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido justificados. Es como cuando a una persona en un juicio le dicen puede irse. Él no se regresa al juez, pero venga, ¿estás seguro? Lo que hace es, córrale, de pronto me agarran otra vez. No, puede irse, le dan a usted, bueno, yo nunca he estado en un juicio, ¿no? Le dan a uno, supongo que le dan una boletica, un certificado, ¿no? Puede irse, usted ya no tiene deudas con la ley. Y uno no se regresa, venga, señor juez, pero si está seguro, revise bien. ¿No será necesario otro papelito? Deme otro papelito, otra copia, porque de pronto se me pierde esta. ¿No? El creyente que sabe que ha sido perdonado, Señor, pero ¿será que sí? ¿Será que sí soy salvo? Señor, pero es que tengo pecados muy graves, muy gruesos, Señor. ¿Será que la muerte de Cristo se alcanza para perdonar a un pecador como yo?
No, el creyente sabe que Dios le ha perdonado sus pecados. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios cuando somos justificados por medio de Jesucristo. No esperamos tener la paz. Es decir, bueno, yo ya me arrepentí de mis pecados y ahora me voy a sentar a esperar a ver cuándo Dios me hace las paces conmigo. No, la tenemos. Cuando una persona se arrepiente ya está en paz con Dios. Es adoptado por Dios. Ya Dios no lo ve como su enemigo, lo ve como su hijo. Ya no hay enemistad. Ya no hay un abismo de separación por causa del pecado. Ahora es su hijo. Tanto así que Dios mora en él a través del Espíritu Santo. Esta persona sabe que Cristo ha sido hecho para él, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo tengo a Cristo y Él me ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. O que el apóstol Pablo dice que Él nos ha sido hecho justificación, pero no se queda allí. También nos ha sido hecho santificación, porque el que ha sido justificado también ha sido santificado. Jesucristo no es de los que compra algo, como le sucede a uno a veces, que uno va al de uno, no me pagan por hacer publicidad. Quiero ir a Lara, pero no he podido, no me ha quedado tiempo. Uno va al de uno y compra, y a veces se le olvidó un producto. A nosotros nos pasó un día, no me acuerdo con qué fue, llegué a la casa, mi amor, se me olvidó. ¿Qué hacemos con los productos cuando los compramos? Los empacamos de una vez, porque pues allá no le empacan a uno las cosas, entonces uno tiene que agarrar la bolsita y uno mismo lo empaca porque ahora es mío, yo lo compré, me lo llevo para mi casa. Pero a uno se le puede olvidar un producto, porque anda distraído, porque la gente atrás está acosando. Pero Jesús no es así. Lo que Él compra se lo lleva. Es decir, lo que Cristo justifica, lo toma para Él. Eso es la santificación inmediata. No hay tal cosa como un creyente o una persona que dice que ha sido justificado, que ha sido salvo, al cual Jesucristo no lo ha tomado para él, no lo ha apartado para él. ¿Ahora sí me entienden? Un creyente no puede andar en el mundo revolcándose en el pecado con sus amiguitos, de paseo en paseo, de fiesta en fiesta, divorciado de la vida cristiana, pero va una vez al mes a la iglesia y dice, no, yo soy cristiano. No, cuando Cristo compra algo, lo toma para él, lo consagra para él, para comenzar la buena obra en su vida. Tenemos un sentido inmediato de satisfacción cuando venimos a Jesucristo, ¿cierto? Y así como dice el Señor en Filipenses 2:13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente sabe que el Espíritu de Dios está obrando en él, llevándolo a hacer lo que Dios quiere que haga. El creyente es consciente que se está sirviéndole a Dios, es porque Dios está produciendo en él ese servirle a Dios, esa santificación. Y por lo tanto, en esta vida presente, no se apega a las cosas del mundo, mira hacia adelante. Dice, bueno, yo ya fui justificado, ya fui apartado por Dios, estoy siendo santificado, pero ahí no termina todo. Vendrá el día cuando Cristo venga por mí y en aquel día estaré frente a la meta, llegaré a la meta. Tiene la esperanza de ser santificado de forma plena, de ya no volver a tener luchas con el pecado, de ya no volver a cometer errores, de ya no volver a fallarle a Dios. Tiene la mirada puesta en la meta. Imaginémonos un corredor, imaginémonos a Usain Bolt. ¿Saben quién es Usain Bolt, cierto?
Y sale Usain, bueno, ya se retiró, ¿no? Y sale Usain Bolt corriendo, pero mira, así. ¿Qué le va a pasar a Usain Bolt? Ustedes saben que las pistas son un óvalo, ¿no? Si uno corre así, lo más seguro es que va a pasar de largo, no va a entrar a la curva, se va a salir, se va por allá a dar bien duro, se puede partir algo. No, el que corre tiene la mirada en la meta. Tiene que esforzarse mientras corre, pero no va a ser toda la vida, va a llegar a la meta. El creyente tiene que vivir la vida cristiana, tiene que esforzarse, tiene que luchar con el pecado, pero con la mirada puesta en la meta. Por eso es que es contradictorio que haya creyentes que tienen la mirada atrás, como la mujer de Lot. Se le dice, tienes que mirar a Cristo, tienes que tener la mirada puesta en la eternidad. No, y mis amigos, y la televisión, y la novela, y el carro, la moto, y la empresa. Se van a estrellar. Tarde o temprano se van a estrellar. Tienes que mirar la meta. Entonces, si esta es la plenitud a la que tenemos que apuntar, si esta es la vida a la que tenemos que apuntar, podemos preguntarnos en este punto, ¿estoy lleno ya? Es decir, ¿ya he sido saciado? Si yo tengo hambre y sed de justicia, ¿ya estoy lleno? ¿He conseguido esta satisfacción? Es decir, tengo hambre y sed de justicia, Dios me sacia. ¿Estoy consciente de mi relación con Dios? ¿De la relación que Dios tiene conmigo? ¿Soy consciente? ¿O esto es una religión? Hacemos cosas para parecer cristianos. ¿O realmente soy consciente de que hay una relación con Dios? Como los esposos que estamos casados, pero a la hora de la televisión, el uno está en un cuarto y el otro está en el otro cuarto. ¿Y a qué hora se encuentran? A la hora de dormir. Estás casado, pero tú tienes una relación. ¿Por qué no cultivas tu relación? En la familia, vivimos bajo el mismo techo, pero papá sale a trabajar, el hijo sale a estudiar. ¿A qué hora se encuentran? A la hora de la cena. Y el uno come en un televisor, el otro come en el comedor, el otro se va para la sala a comer. Son una familia, sí, pero la relación. Dios es mi Padre. ¿Y tu relación con Dios? Recordemos que todo esto parte de la pregunta, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Se manifiesta en mí el fruto del Espíritu Santo? ¿Se manifiesta en mí amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza? Si me faltó uno, me disculpan. ¿Se manifiesta en mí? Si no se manifiesta como yo espero o como sé que debe ser, ¿me preocupa? ¿O estoy más preocupado por otras cosas? La economía, sí hay que preocuparse por la economía. La salud, hay que preocuparse por la salud. Pero esto está por encima. Esto es primordial. Esto es esencial. ¿Me preocupa manifestar el fruto del Espíritu Santo? ¿O soy de los que tienen una disculpa para cada ocasión? ¿Estamos conscientes del Espíritu Santo y de toda su acción poderosa dentro de mí para formar a Jesucristo cada vez más? O sea, yo soy consciente de que en mí vive el Espíritu de Dios y que lo que Él está haciendo en mí es formar a Jesucristo. La pregunta no es si lo sé. No, yo sé que sí. La Biblia dice en Efesios 1 que Dios nos dio
las arras de la herencia que es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo mora en mí porque en 1 Corintios dice que soy templo del Espíritu Santo. No, la pregunta no es si lo sabemos, la pregunta es si soy consciente de ello. Soy consciente, es una realidad para mí que Dios vive en mi interior y que lo que Él quiere es que yo me parezca cada día más a Jesucristo. Si decimos ser cristianos, la respuesta a estas preguntas debería ser afirmativa. Es decir, ¿estamos llenos? Sí. ¿Hemos conseguido esa satisfacción? Sí. ¿Estamos conscientes de la relación que Dios tiene con nosotros? Sí. ¿Se manifiesta en mí el fruto del Espíritu Santo? Sí. ¿Me preocupa eso? Sí. ¿Soy consciente de la obra que Dios quiere hacer en mí? ¿Llevarme a ser como Jesucristo? Sí. Y si no es así, hay problemas. No, pues sabe que yo no me había detenido a pensar en eso, yo no había reflexionado nunca eso, que uno tiene que ser consciente de la obra de Dios. Yo pensé que la vida cristiana era así por inercia, ¿no? O sea, uno lo empujan y uno sale rodando ahí y como una bola de nieve hasta que se estrelló. Yo no sabía que yo tenía que ser activo en mi crecimiento espiritual. Una vez una amiga dijo, pero es que a mí no me nace. Venga, fulanita, ¿y por qué no viniste al culto? Es que no me nació. Y pues como uno tiene que hacer las cosas para Dios de corazón, pues cuando me nazca yo voy. Fulanita, ¿por qué llegaste tarde al culto? Es que no me nace levantarme temprano, la verdad. De verdad, me da una pereza el domingo, entonces, y como yo sé que hay que hacer las cosas de corazón para Dios, pues cuando me nazca. Fulanita, ¿por qué no estás viniendo a los estudios? La verdad es que no me nace. No es que no te nazca, es que tú no has nacido de nuevo, porque vivimos en un cuerpo débil. Por eso el Señor dijo, la carne es débil, y cuando habla de la carne es débil no es el hombre que vio una mujer bonita y la miró con ojos deseosos, oye, es que la carne es débil, no, cuando él está hablando de la carne es débil, sus discípulos se estaban quedando dormidos, no estaban mirando viejas bonitas, se habían quedado dormidos. Él está diciendo, esta naturaleza humana es débil, nos da sueño, nos enfermamos, nos da hambre, nos da dolor de cabeza, dice, pero el espíritu siempre quiere. Y yo tengo que conformar mi carne al espíritu. Entonces, no me dan ganas, tengo que hacerlo. Para eso Dios me dio a mí un cerebro. Señor, no tengo ganas de orar, pero tengo que orar y me arrodillo a orar. Señor, no me dan ganas de ir a la iglesia, pero sé que tengo que ir a la iglesia porque lo he ordenado. Voy a la iglesia. Señor, no me dan ganas de leer la Biblia. Empiezo a bostezar y entonces mejor así no la leo. Ay, no, para leer la Biblia así mejor no la leo. Vamos a ver la novela, vamos a ver el programa, vamos a ver la serie, vamos a ver Netflix. No, Señor, yo leo la Biblia, me dan ganas de bostezar. No me importa. Yo sé que mi carne es débil, que esta naturaleza humana es débil. Pero tengo que someterla a mi espíritu, tengo que ser disciplinado. Eso es lo que significa el texto. No está hablando de que a uno se le vayan los ojos por una mujer o se le haga agua a la boca porque vio una botella de licor, no. Está hablando es que esta naturaleza es débil, se cansa. A veces uno llega a las 11 de la noche y ¿qué quiere? Dormir. Pero sabemos que tenemos que dedicarle tiempo a Dios, que no podemos desconectarnos de Él. Entonces, ¿qué hago? Someto esta carne. Y hago lo que tengo que hacer por el bien de mi alma. Aquí hay un problema obvio. Si este es el estándar, ¿cómo sé yo si en realidad tengo hambre y sed de justicia? Bueno, entonces hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia para saber cómo estoy yo en esa luz ultravioleta. Y me va a decir si yo estoy bien en mi práctica cristiana. Ese detector de billetes falsos va a iluminar mi práctica y me va a decir si estoy bien o no. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la Biblia. Ver la vida de personajes que realmente mostraron tener hambre y sed de justicia. Leímos Hebreos 11. Hombres que por la fe hicieron grandes cosas, ¿sí o no?
¿Tenemos a quién? A Enoc. Abel. Yo quisiera ser como Abel. Abel. Yo quisiera ser como Abel. Yo quisiera ser como Enoc, que no vio muerte. Yo quisiera ser como Noé. Miren a Abraham, el padre de la fe. Noé construyó un arca y no existía la maquinaria que tenemos hoy. A mano construyó un arca. ¡Oh, qué gran hazaña! Abraham, el padre de la fe, que fue capaz de sacrificar a su hijo. Si Dios no lo impide, lo sacrifica. Le creyó tanto a Dios que entregó a su hijo. Moisés sacó a Israel de Egipto, lo llevó a la tierra prometida. Bueno, no lo llevó, lo dejó en la puerta. David mató a Goliat. Salomón, el hombre más sabio de la historia, el hombre más rico, construyó el templo de Dios. ¡Wow! Daniel le cerró la boca a los leones. Y en esas vidas vamos a ver lo que es tener hambre y sed de justicia, lo que es vivir con hambre y sed de justicia. Vamos a hacer dos pruebas. La prueba negativa, es decir, yo como sujeto pasivo, es decir, lo que Dios ha hecho en mí. Por eso digo prueba negativa, yo no hago nada, soy el sujeto pasivo. Es el sujeto pasivo de una oración, el que recibe la acción, es decir, Javier, la hermana Sandra me dio jugo de guayaba. Esta semana que fui a visitarla me dio jugo de guayaba, muy rico. Ya a Génesis no le guardaron, bueno, pero yo sí tomé. Ella me dio. ¿Yo qué hago? Recibo el jugo de guayaba. Sujeto pasivo, ¿cierto? O negativo. Prueba negativa. ¿Te has dado cuenta de que tu justicia es falsa? Es decir, por la obra del Espíritu Santo yo entiendo Isaías 64:6 cuando dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, así se la llevó el viento. Bueno, debería llevársela más lejos. Ventilador malo. Nuestras maldades nos llevaron como el viento, nos arrastran. Me he dado cuenta de eso, que mi justicia, mis buenas obras, con las cuales yo pretendo comprar la salvación, no sirven, son basura. Pablo lo presenta de la siguiente manera en su carta a los Filipenses, Filipenses 3, 8 y 9. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dijo Pablo? Yo era el fariseo más piadoso, maestro de la ley, judío de judíos, adiestrado en la mejor universidad del judaísmo, a los pies del más grande maestro, Gamaliel. ¿Saben qué es eso para mí? Basura. ¿Por qué? Porque esas cosas eran para mí mi justicia, pero me di cuenta que eso no vale nada. ¿Con el propósito de quién? De ganar a Cristo. Eso no sirve, yo tengo que venir a Cristo. No confío en mi propia justicia, la de guardar la ley, la de ser bueno. Creo en la justicia por la fe, la justicia que es de Jesucristo. ¿Puedes decir lo mismo con el apóstol Pablo? ¿Te has dado cuenta que tu buen comportamiento, tu moralidad, tu buen apellido, tu título, tu carrera, tus propiedades, tu buen nombre en la comunidad? No es que yo soy una persona de luz en la comunidad. Casi me nombran presidente del consejo comunal. Fue que yo no quise.
¿Te has dado cuenta que eso no sirve de nada para ser justificado delante de Dios? Mi apellido es que yo vengo de muy buena familia, la familia Richelieu. La familia Richelieu. Y entonces somos personas honorables. ¿Te has dado cuenta que eso no sirve para nada? Hermanos, que yo tengo más títulos que la Biblia. Ahora en la Biblia cuenten los títulos que tiene. Yo tengo más títulos, yo soy más preparado que un cumis. Decimos en Colombia, ¿no? Tal vez no lo entiendan acá, pero en Colombia sí. Yo soy más preparado que un cumis. ¿Te has dado cuenta que eso no sirve de nada? ¿Que la justicia es por la fe en Jesucristo? ¿Te has dado cuenta de eso? Si te has dado cuenta es porque el Espíritu Santo de Dios ha obrado en ti, así como la hermana Sandra me dio a mí jugo de guayaba. Esa es la primera prueba, la prueba negativa o pasiva. No tenemos hambre y sed de justicia mientras haya en nosotros el más mínimo sentir de autosatisfacción. Es que yo he hecho, yo hago, entonces no confías en la justicia de Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia significa que en mí hay un deseo como el deseo de los santos de Hebreos 11. Anhelo ser como Abraham, anhelo ser como Moisés, anhelo ser como David, claro, rico, como Salomón, claro, yo quiero ser como Salomón. Podemos desear ser como ellos de una forma equivocada. Es decir, todo el mundo quiere ser como David, vencer gigantes. De hecho, hay una enseñanza y tú tienes, ¿cuáles son tus gigantes? El gigante de la economía, el gigante de la pobreza, el gigante. Y todo el mundo quiere ser como David, todo el mundo quiere ser sabio como Salomón, todo el mundo quiere morir como David, honrado, ¿cierto? Como los reyes. Dejar un legado, que todo el mundo se acuerde. Hay personas que dicen, no, es que uno en esta vida tiene que dejar un legado, que las futuras generaciones hablen bien de uno. Claro, todo el mundo quiere ser como los héroes de la Biblia, morir como los héroes de la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? No queremos vivir como los héroes de la Biblia. Ese es el gran problema del hombre y el gran problema del creyente promedio. No quiere vivir como los héroes de la Biblia. No quiere vivir en santidad. No quiere buscar la justicia. No quieren humillarse delante de Dios. Queremos ser como ellos, tener la posición que tenían ellos. Queremos morir como ellos, ser recordados por todo el mundo. Pero no queremos sufrir, padecer, alejarnos del mundo, alejarnos de las amistades e incluso alejarnos de nuestra propia familia si para mí eso implica un tropiezo en mi vida cristiana. Hermano, es que me invitaron a la fiesta de fin de año y como mi familia no puedo decir que no. ¿Y qué van a hacer? ¿Un culto? No, pues que es que ellos son inconversos y usted sabe que los vas a evangelizar. No, porque es que me hacen bullying. Entonces, ¿qué haces allí? Tanto peca el que mata la vaca como el que les tira la pata, ¿sí o no? ¿Vas a ser cómplice? Hermanos, que me invitaron a unos 15 años y entonces no puedo ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a evangelizar? No, entonces ¿qué haces allá? Porque mañana que les prediques, ¿sabes qué van a hacer tus amigos y tu familia? Se van a burlar de ti. Bueno, pero tú vienes y nos hablas de salvación y tú estabas conmigo en la rumba. Me hablas de santidad y tú estabas el 24 de diciembre amaneciendo conmigo, bailando. ¿De qué Cristo me estás hablando? Y nuevamente el nombre de Jesucristo es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. Yo les aseguro que ninguno de ustedes va a esas fiestecitas, a esos meetings o encuentros a predicar el evangelio. Miren, son de leche, son de leche. Vamos a gozar, vamos a pasarla bueno con nuestra familia. ¿Por qué? Porque en ese momento pesa más las cosas de esta vida presente. Hermano, entonces ¿es pecado reunirme con mi familia? No, no es pecado. Pero si estás haciendo a Dios a un lado,
si está rebajando las demandas de Dios, entonces sí es pecado. Si queremos ser como estos héroes y queremos morir como ellos, entonces debemos vivir vidas santas como las de ellos. Ay, pero David mató a Urías. Es que David no es Dios. Es que ¿quién dijo que David era perfecto? Abraham dijo mentiras. Y es que ¿quién dijo que Abraham es Dios? Salomón se apartó. Y es que ¿quién dijo que Salomón es Dios? Pero si miramos sus vidas con cuidado, fueron personas que a pesar de sus errores vivieron en santidad para Dios. Se caracterizaron por ser personas que tenían hambre y sed de justicia. No como Balaam, el profeta Balaam en Números 23:10 dijo: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Cuando Balac le dice, maldíceme a Israel, Balaam dice, no, yo no puedo maldecir a Israel porque es el pueblo de Dios, pero ya Dios le había dicho. Él le pidió dinero a Balac, bueno, ¿cuánto me das? Y cuando lo iba a maldecir, Dios le metió un susto, porque la burrita le habló. Y este hombre dijo, me voy a dejar de ganar un billetico ahí, pero bueno, ¿qué más? Y cuando está profetizando, dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¡Oh, qué piadoso Balaam! ¡Qué hombre tan piadoso!, ¿cierto? El profeta. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 2:15? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Palabras muy bonitas, el hombre quería morir como los grandes, pero no quería vivir piadosamente. Deseaba las cosas de este mundo. Cuando Balaam le dice, maldíceme a Israel, él le dice, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay? Hay personas que vienen a la iglesia los domingos, son piadosos, pero cuando salen por estas puertas, llega alguien en la calle y le dice, vamos a hacer algo. Listo, papito. ¿Dónde es la rumba? Listo, dígame el negocio, hágale. La vida es para los vivos, ¿sí o no? El pecado, hágale, papito. El otro domingo voy a culto y chao. Prueba positiva, ya vimos la prueba negativa, es decir, en la que Dios obra en mí y yo soy consciente de que mi propia justicia no me sirve. Prueba positiva, ahora lo que yo hago. Ya no es la hermana Sandra la que me da el jugo de guayaba, no, ahora yo le doy a ella una chocolatina. Yo hago algo, yo no recibo, yo hago algo. Le doy una Nutella, a ella le encanta la Nutella. Si ustedes quieren regalarle algo a la hermana Sandra, denle una Nutella, o de la barata que venden en el de uno también le gusta. Hay que buscar la economía, ¿no? Prueba positiva. Quienes desean realmente algo, siempre lo demuestran. Siempre lo demuestran. El que desea algo, demuestra que lo desea, ¿sí o no? Nadie se sienta a esperar a que algo le llegue. Uno va y lo busca, si lo desea, ¿sí o no? Si no lo busca es porque no lo desea tanto. Pero cuando uno desea algo, va y lo busca. Al jovencito le gusta una muchacha. Él no se va a sentar a esperar a que la muchacha lo llame. Bueno, sí, ahí nos quedó más flojos. Que lo llame, que lo invite a salir. No, el joven va y busca, ¿cierto? Va y le hace la conversación. El joven que se piensa casar, ¿no? El que no piensa casar, pues mejor no moleste. Entonces vamos a ver algunos aspectos de la práctica de aquel que tiene hambre y sed de justicia. Lo que uno debe hacer. Primero, el que tiene verdadera hambre y sed de justicia evita, obviamente, todo lo que se opone a tal justicia. ¿Sí o no? Si a mí me gustan los jugos sin leche, ¿cierto? Yo soy el caso contrario, me gustan los jugos con leche, ¿cierto? Pero voy a poner para el ejemplo, es así. Si a mí me gustan los jugos sin leche, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a tener la nevera llena de leche? No.
Yo no compro leche. Más claro, si a mí me cae mal la leche, la lactosa, entonces yo como ¿qué? Alimentos sin lactosa. La hermana Sandra me ofrece el jugo con leche y yo le digo, uy hermana, me da pena con usted, pero no puedo tomarme el jugo. Me abstengo, evito el jugo porque tiene leche y yo no quiero tomar leche. Si yo amo la justicia, me abstengo de todo lo que sea contrario a la justicia, es decir, el pecado y todo lo que promueva el pecado. Es como cuando hoy que están de moda las enfermedades y los virus y el COVID y toda esa propaganda, ¿qué hacíamos en la cuarentena? Bueno, ¿qué hacían? Porque yo no lo hacía. ¿Qué hacían en cuarentena las personas? Uy, una persona medio tenía la nariz roja, uy, salían corriendo. Si medio estornudaba, eso mejor dicho, se desaparecía todo el mundo. Porque nadie quería tener COVID, nadie quería tener gripa. Entonces, si yo quiero la justicia, evito el pecado. Si yo quiero estar sano, evito acercarme a una persona que esté enferma, ¿cierto? Si yo quiero la justicia, evito el pecado. 2, el que tiene verdadera hambre y sed de justicia, evita lo que tiende a embotar nuestros apetitos espirituales. Hay cosas que son inocuas, que son legítimas. Por ejemplo, ver televisión, salir, ir a fiestas de cumpleaños sanas, ¿cierto? Las redes sociales son buenas, o sea, ¿son buenas o son malas? No, son cosas que no tienen moral, es decir, ni es bueno ni es malo, es el uso que les demos. Descansar, ver una película, una buena película, son cosas inofensivas, ¿sí o no? Son legítimas, son lícitas. Pero si yo descubro que les estoy dedicando mucho tiempo, entonces ya se comienzan a convertir en un problema para mí, porque me van a robar el tiempo que debería dedicarle a Dios. Por tanto, debería evitar eso. Si yo sé que mi teléfono me está robando el tiempo, entonces ¿qué debo hacer? Seguir pegado al teléfono, no. Guardarlo, apagarlo un momentico. Pero hay personas que llegan a las 11, 12 de la noche y dicen, no me quedó tiempo de hacer el devocional. Ah, pero estuviste 3 horas pegado a las redes sociales, 3 horas viendo el Instagram de los demás, 2 horas viendo los estados de tus 200 contactos de WhatsApp. ¿Qué tiempo te va a quedar para leer la Biblia o para orar? Uy, hermano, es que a mí no me queda tiempo de ir a visitar a mis hermanos, pero claro, es que el domingo a la tarde te vas a pasear si es que vas a culto. Hermano, es que el domingo es el día que yo lavo ropa. Lava ropa otro día, papito. El domingo es el día del Señor. ¿Lavar ropa es pecado o no? Pero si vas a lavar ropa y eso te va a impedir venir al culto, entonces se convierte en un pecado. Son cosas legítimas que yo por el bien de mi alma tengo que hacer a un lado para poner a Dios en el primer lugar. Si tengo hambre y sed de justicia, voy a evitar esas cosas. No son malas, no son malas, pero no le pueden robar a Dios el primer lugar, porque cuando interfieren con mi vida cristiana, yo las convierto en pecado. Yo convierto esas cosas lícitas en pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Evitarlas. Tercero, tener hambre y sed de justicia quiere decir recordar esta justicia de forma activa. Disciplina. Tengo que recordar todos los días que tengo que ser santo, tengo que ser disciplinado. Hermano, pero es que no tengo tiempo de orar, de leer la Biblia. Miren mi agenda tan apretada. Y tú dirás, no, lo primero, debo ajustar mi agenda con tal de que me quede tiempo para Dios, porque primero es Dios. Tú no le dices a tu jefe,
es que no me quedó tiempo de venir a trabajar porque estaba en las redes sociales, me invitaron a unos 15 años, me acosté tarde, me acosté en la madrugada, me levanté tarde para venir al trabajo, jefe, qué pena con usted. No, nadie hace eso. Si a mí un jefe, si a mí, supongamos que yo fuera un patrón, a mí un empleado me dice, jefe, no vine, llegué tarde al trabajo, falté al trabajo porque es que anoche hubo un 15 años y me trasnoché y no vine a trabajar. Mínimo un memorando. Yo creo que eso hacen las empresas, ¿no? Mínimo un memorando. 2, despido. Lo votan. O en la universidad, profesor, es que no vine a presentar el examen ayer porque figúrese que me invitaron a unos 15 años. Y pues llegué a la casa a las 3 de la mañana y usted sabe, cansado, para madrugar, entonces, pues mejor no. Y el profesor le dice, muy bien, tiene 0. Pero esas excusas Dios tiene que escucharlas todo el tiempo. Señor, no voy a la iglesia porque es que ayer hubo unos 15 años. O me invitaron, o me quedé trasnochando viendo televisión. O estaba donde mi mamita. Dios tiene que escuchar esas excusas todo el tiempo. No, el creyente sabe que Dios es lo primero y organiza su agenda en función de ello. 4. El que tiene hambre y sed de justicia siempre se sitúa en la senda para adquirir la justicia de Dios. ¿Cómo así, hermano? Bueno, el verdadero creyente que tiene hambre y sed de justicia nunca desaprovecha la oportunidad de alcanzar la justicia de Jesucristo. Tenemos cristianos que hacen todo lo contrario, cristianos que no vienen a la iglesia y tienen 1000 excusas. No asisten a ningún grupo, tienen 1000 excusas, es que hay mucho trabajo y cuando no hay trabajo tampoco, o sea, cuando tienen mucho trabajo no van porque tienen mucho trabajo y cuando no tienen trabajo no van que porque no hay trabajo, porque están deprimidos porque no hay trabajo, entonces ¿quién los entiende? Ay, oren por mí para que Dios me dé trabajo porque es que como no hay trabajo, pues no me dan ganas de ir al grupo ni a la iglesia y cuando le dan el trabajo, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? No, porque es que hay mucho trabajo. Desaprovechan las oportunidades que tenemos para adquirir sabiduría, para capacitarnos para vivir una vida piadosa, los medios de gracia que Dios nos da. Las reuniones, el juntarnos con personas que hablan de cosas espirituales, preferimos estar con personas que hablan tonterías, con nuestros amigos, en lugar de reunirnos con personas piadosas que me aporten, que me edifiquen. Eso sí, si decimos vamos a reunirnos a echar carreta, llegamos. Venga, vamos a reunirnos para leer la Biblia, para estudiar. No, ay, qué pereza otra vez. Activismo religioso, eso es activismo. El verdadero creyente se sitúa donde sabe que hay hambre y sed de justicia, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿qué pasa? Hay personas que dicen, yo soy creyente, yo quiero crecer espiritualmente, yo estoy luchando con mi pecado, pero los invitas a una reunión, no van. Les dices, ¿quieres hacer discipulado? No lo hacen. Vamos a estudiar la confesión de fe, no la estudian. Ven al estudio del catecismo, no vienen al estudio del catecismo. Ven a la reunión de oración, no vienen a la reunión de oración. Entonces es una total contradicción la vida de estas personas. El verdadero creyente que tiene hambre y sed de justicia dice, yo no puedo desaprovechar ninguna oportunidad. No puedo desaprovechar porque eso depende de mi alma. Y si hay 5 reuniones en la semana, asiste a las 5. Bueno, acá solamente hacemos 2 y a duras penas la gente asiste. Entonces, no tienen hambre y sed de justicia, de verdad. Hermanos, que usted no entiende mi situación. Yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Es el primer lugar para Dios. 5, el que tiene hambre y sed de justicia, lee la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa leyendo libros, leyendo artículos en internet, en Netflix? ¿Cuánto dura la película de Netflix? 2 horas, hora y media. ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? TikTok, YouTube.
los estados de WhatsApp, pero no tenemos tiempo de leer la Biblia. Y esas cosas no son condenables, ya lo dije, pero la prioridad debe ser lo que me ayude a mí a ser cada día más justo, como la palabra de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia, ora. ¿Saben que la justicia de Dios solamente nos es otorgada si se la pedimos? Señor, yo quiero ser como Cristo. Señor, yo quiero ser cada día más justo. Señor, mira mi pecado, soy una persona débil. No me gusta cómo trato a mi esposa, no me gusta cómo trato a mis hijos. No me gusta, Señor, mi vida cristiana apática. Ayúdame, Señor. Pero si no oramos, entonces ¿cómo Dios nos va a dar su justicia? ¿Cómo nos va a llevar a ser más santos? El verdadero creyente, el que tiene hambre y sed de justicia, ora. Los que tienen hambre y sed de justicia viven desesperadamente. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Busca la papita, ¿cierto? Si no hay hecha en casa, uno sale a la calle a buscar comida. Y se encuentra una persona a las 11 de la noche. Venga, ¿qué anda haciendo? No, buscando algo de comer porque tengo hambre. El que tiene hambre y sed de justicia busca la justicia y la santidad desesperadamente. Tercero y último, aplicaciones. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Es la justicia de Cristo el mayor deseo de tu vida? ¿Qué es lo que más deseas? Piénsalo en este momento, así como en la cara de sueño que tienes. ¿Es la justicia de Cristo tu mayor deseo? ¿O qué es lo que más deseas en esta hora? ¡Que la predicación se acabe! No, ¿es la justicia de Cristo tu mayor deseo? Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero ¿deseamos serlo? Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero dejar de ser esta caricatura de creyente. Y realmente quiero parecerme a ti. Que la gente cuando me vea, no vea un tonto que se cree evangélico. Cuando la gente cuando me vea diga, ese hombre tiene algo diferente, esa mujer tiene algo diferente, se esfuerza por ser diferente. Puedes decir con sinceridad y honestidad que lo que más deseas conocer en este mundo es a Dios y ser como Jesucristo y liberarte del yo en todas sus manifestaciones. ¿Alguno de ustedes ha reflexionado y ha dicho, ¿me aborrezco a mí mismo? ¿O estamos bien? A mí me preocupa mucho cuando le pregunto a un hermano, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Yo digo, ¡ah! Me agarro de la silla. Yo muchas veces examino mi vida y me odio a mí mismo. Ay, que no tienes que odiarte porque tienes que amarte a ti mismo y el amor propio. No, eso es basura. Yo miro a Jesucristo y miro mi vida y digo, Señor, ¿cuánto me falta? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por Él, el infierno clamaría por mi alma todos los días. ¿Deseas ser como Jesucristo? ¿Es lo que más deseas? ¿Deseas que tu yo muera de una buena vez? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para ti el vivir es Cristo o para ti vivir es viajar, comprar, vender, trabajar, estudiar? Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, mucho mejor. Me voy con Jesús. Si tú tienes hambre y sed de justicia, si la deseas, desea la justicia de Dios, desea ser santo, pídelo. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide, se le da. Él recibe, y al que busca halla, y el que llama a la puerta, se le abrirá. Pero tienes que desearlo. Tienes que desearlo.
Así como cuando llegas a una casa y dices, ¿me regalas un vaso de agua? Si tienes hambre y sed de justicia, tienes que decirle a Dios, Señor, quiero ser justo, quiero ser santo. Señor, no me gusta mi pecado. Es que aquí no estamos hablándole a gente perfecta. Yo no estoy diciendo que es que tienen que ser más buenos que Dios. Lo que tenemos que hacer es reflexionar y ser conscientes de nuestra debilidad y acudir a Cristo, reconociendo nuestra condición, hambrientos de que Él continúe su obra de santificación en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te alabo, te doy gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es un bálsamo. A veces el Evangelio parece duro, parece fuerte, pero para el creyente, Señor, es esperanza. Señor, yo sé que, como dijo Pablo, en mí no mora el bien. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo también dijo allí mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Señor, gracias porque es por Él que estamos aquí, es por Él que permanecemos en pie, es por Él, Señor, que hacemos todo lo que hacemos. Es por Él que no pecamos, y es por Él que cuando pecamos no nos hundimos más en el pecado. Padre, ayúdanos. Danos hambre y sed de justicia, Señor. Yo sé que es un producto natural de la regeneración, pero en ocasiones olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros y embotamos nuestro entendimiento con las cosas de esta vida. Son distracciones. Necesitamos, Señor, volver la mirada a la cruz. Ayuda a tu pueblo, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.